Capítulo 2. Moral e historia. 1. Carácter histórico de la moral. Si por moral entendemos un conjunto de normas y reglas de acción destinadas a regular las relaciones de los individuos en una comunidad social dada, el significado, función y validez de ellas no pueden dejar de variar históricamente en las diferentes sociedades. Así como unas sociedades suceden a otras, así también las morales concretas, efectivas, se suceden y desplazan unas a otras. Por ello, puede hablarse de la moral de la antigüedad, de la moral feudal que se da en la Edad Media, de la moral burguesa en la sociedad moderna, etc. La moral es, pues, un hecho histórico, y, por tanto, la ética como ciencia de la moral no puede concebirla como algo dado de una vez y para siempre, sino que tiene que considerarla como un aspecto de la realidad humana que cambia con el tiempo. Pero la moral es histórica justamente porque es un modo de comportarse de un ser, que en este caso es el hombre, que es por naturaleza histórico, es decir, un ser que se caracteriza precisamente por estar haciéndose o autoproduciéndose constantemente, tanto en el plano de su existencia material, práctica, como en el de su vida espiritual, incluida dentro de esta, la moral. La mayor parte de las doctrinas éticas, incluso aquellas que se presentan como una reflexión sobre el factum de la moral, tratan de explicar esta a la luz de los principios absolutos y a priori, y fijan su esencia y función, desentendiéndose de las morales históricas concretas. Pero al ignorarse el carácter histórico de la moral, lo que ésta ha sido efectivamente, ya no se parte del hecho de la moral, y se cae necesariamente en concepciones ahistóricas de ella. De este modo, el origen de la moral se sitúa fuera de la historia, lo que equivale a decir, puesto que el hombre real concreto es un ser histórico, fuera del hombre real mismo. Este ahistoricismo moral, en el campo de la reflexión ética, sigue tres direcciones fundamentales. A. Dios como origen o fuente de la moral. Las normas morales derivan aquí de una potencia suprahumana, cuyos mandamientos constituyen los principios y normas morales fundamentales. Las raíces de la moral no estarían, pues, en el hombre mismo, sino fuera o por encima de él. B. La naturaleza como origen o fuente de la moral. La conducta humana moral no sería sino un aspecto de la conducta natural, biológica. Las cualidades morales, ayuda mutua, disciplina, solidaridad, etc., tendrían su origen en los instintos, y por ello podrían encontrarse no sólo en lo que hay en el hombre de ser natural, biológico, sino incluso en los animales. Darwin llega a afirmar que los animales conocen casi todos los sentimientos morales de los hombres: amor, felicidad, lealtad, etc. C. El hombre, u hombre en general, como origen y fuente de la moral. El hombre de que aquí se habla es un ser dotado de una esencia eterna e inmutable, inherente a todos los individuos, cualesquiera que sean las vicisitudes históricas o la situación social. De este modo de ser, que permanece y dura a lo largo de los cambios históricos y sociales, formaría parte de la moral. Estas tres concepciones del origen y fuente de la moral coinciden en buscar estos fuera del hombre concepto real, es decir, del hombre como ser histórico y social. En un caso se busca fuera del hombre, en un ser que es trascendente a él. En otro, en un mundo natural, o al menos no específicamente humano. En un tercero, el centro de gravedad se traslada al hombre, pero a un hombre abstracto, irreal, situado fuera de la sociedad y de la historia. Frente a estas concepciones hay que subrayar el carácter histórico de la moral en virtud del propio carácter histórico social del hombre. Si bien es cierto que el comportamiento moral se da en el hombre desde que éste existe como tal, o sea, desde las sociedades más primitivas, la moral cambia y se desarrolla con el cambio y desarrollo de las diferentes sociedades concretas.
Así lo demuestran el desplazamiento de unos principios y normas por otros, de unos valores morales o virtudes de otras, el cambio de contenido de una misma virtud a través del tiempo, etc. Pero el reconocimiento de estos cambios históricos de la moral plantea a su vez dos problemas importantes, el de las causas o factores que determinan esos cambios y el del sentido o dirección de ellos. Para responder a la primera cuestión, habremos de retrotraer nuestra mirada a los orígenes históricos o más exactamente prehistóricos de la moral, a la vez que sobre la base de los datos objetivos de la historia real, trataremos de encontrar la verdadera correlación entre cambio histórico-social y cambio moral. La respuesta a esta cuestión primera nos permitirá abordar la segunda, es decir, la del sentido o dirección del cambio moral, o dicho en otros términos, el problema de si existe o no, a través del cambio histórico de las morales concretas, un progreso moral. 2. Orígenes de la moral. La moral solo puede surgir y surge efectivamente cuando el hombre deja atrás su naturaleza puramente natural, instintiva, y tiene ya una naturaleza social, es decir, cuando ya forma parte de una colectividad, gens, varias familias emparentadas entre sí, o tribu, constituida por varios gens. Como regulación de la conducta de los individuos entre sí y de estos con la comunidad, la moral requiere forzosamente no sólo que el hombre se halle en relación con los demás, sino también cierta conciencia, por limitada o difusa que sea, de esa relación a fin de poder conducirse de acuerdo con las normas o prescripciones que lo rigen. Pero esta relación de hombre a hombre, o entre el individuo y la comunidad, es inseparable de otra vinculación originaria, la que los hombres, para subsistir o protegerse, mantienen con la naturaleza que les rodea, y a la cual tratan de someter. Dicha vinculación se expresa ante todo en el uso y fabricación de instrumentos, o sea, en el trabajo humano. Mediante su trabajo, el hombre primitivo establece ya un puente entre él y la naturaleza, y produce una serie de objetos que satisfacen sus necesidades. Con su trabajo, los hombres primitivos tratan de poner la naturaleza a su servicio, pero su debilidad ante ella es tal que, durante larguísimo tiempo, aquella se les presenta como un mundo extraño y hostil. La propia debilidad de sus fuerzas ante el mundo que les rodea determina que para hacerle frente y tratar de domeñarlo, agrupen todos sus esfuerzos con el fin de multiplicar su poder. Su trabajo cobra necesariamente un carácter colectivo, y el fortalecimiento de la colectividad se convierte en una necesidad vital. Solo el carácter colectivo del trabajo, y en general de la vida social, garantiza la subsistencia y afirmación de la gens o de la tribu. Surgen así una serie de normas, mandatos o prescripciones no escritas, de aquellos actos o cualidades de los miembros de la gens o de la tribu que benefician a la comunidad. Así surge la moral con el fin de asegurar la concordancia de la conducta de cada uno con los intereses colectivos. La necesidad de ajustar la conducta de cada miembro de la colectividad a los intereses de ésta determina que se considere como bueno o beneficioso todo aquello que contribuye a reforzar la unión o la actividad común, y por el contrario, que se vea como malo o peligroso lo contrario, o sea, lo que contribuye a debilitar o minar dicha unión, el aislamiento, la dispersión de esfuerzos, etc. Se establece pues una línea divisoria entre lo bueno y lo malo, así como una tabla de deberes u obligaciones basada en lo que se considera bueno y beneficioso para la comunidad. Se destaca así una serie de deberes. Todo el mundo está obligado a trabajar, a luchar contra los enemigos de la tribu, etc. Estas obligaciones comunes entrañan el desarrollo de las cualidades morales que responden a los intereses de la colectividad: solidaridad, ayuda mutua, disciplina, amor a los hijos de la misma tribu, etc. Lo que más tarde se calificará de virtudes, así como los vicios, se haya determinado por el carácter colectivo de la vida social.
En una comunidad que se halla sujeta a una lucha incesante con la naturaleza y con los hombres de otras comunidades, el valor en una virtud principal, ya que el valiente presta un gran servicio a la comunidad. Por razones semejantes se aprueba y exalta la solidaridad, la ayuda mutua, la disciplina, etc. La cobardía, en cambio, es un vicio terrible en la sociedad primitiva porque atenta, sobre todo, contra los intereses vitales de la comunidad. Y lo mismo cabe decir de otros vicios como el egoísmo, el ocio, etc. El concepto de justicia responde también al mismo principio colectivista. Como justicia distributiva, implica la igualdad en la distribución. Los víveres o el botín de guerra se distribuyen sobre la base de la igualdad más rigurosa. Justicia significa reparto, igual. Y por ello en griego la palabra dike significa originariamente una y otra cosa. Como justicia retributiva, la reparación del daño inferido a un miembro de la comunidad es colectiva. Los agravios son un asunto común. Quien derrama la sangre de todos, y por ello, todos los miembros del clan o de la tribu están obligados a vengar la sangre derramada. El reparto igual, por un lado, y la venganza colectiva por otro, como dos tipos de justicia primitiva, cumplen la misma función práctica, social, fortalecer los lazos que unen a los miembros de la comunidad. Esta moral colectivista propia de las sociedades primitivas, que no conocen la propiedad privada ni la división en clases, es, por tanto, una moral única y válida para todos los miembros de la comunidad. Pero al mismo tiempo se trata de una moral limitada por el marco mismo de la colectividad, más allá de los límites de la gens o de la tribu. Sus principios y normas perdían su validez. Las tribus extrañas eran consideradas como enemigas, y de ahí que no le fueran aplicables las normas y principios que eran válidos dentro de la comunidad propia. Por otra parte, la moral primitiva implicaba una regulación de la conducta de cada uno de acuerdo con los intereses de la colectividad. Pero en esta relación, el individuo solo se veía a sí mismo como una parte de la comunidad o como una encarnación o soporte de ella. No existían propiamente cualidades morales personales, ya que la moralidad del individuo, lo que había de bueno, de digno de aprobación en su conducta, su valor, su actitud ante el trabajo, su solidaridad, etc., era propio de todo miembro de la tribu. El individuo solo existía fundido con la comunidad y no se concebía que pudiera tener intereses propios, personales, que entraran en contradicción con los colectivos. Esta absorción de lo individual por lo colectivo no dejaba en rigor lugar para una verdadera decisión personal y por tanto para una responsabilidad propia, que son índices, como veremos, de una vida propiamente moral. La colectividad aparece como un límite de la moral, hacia afuera en cuanto que el ámbito de ella es el de la comunidad propia, y hacia sí mismo en cuanto que lo colectivo absorbe lo individual. Por ello se trata de una moral poco desarrollada, cuyas normas y principios se aceptan, sobre todo por la fuerza de la costumbre y la tradición. Los rasgos de una moral más elevada, basada en la responsabilidad personal, sólo podrán aparecer cuando surjan las condiciones sociales para un nuevo tipo de relación entre el individuo y la comunidad. Las condiciones económicas sociales que habrán de hacer posible el paso a nuevas formas de moral serán justamente la aparición de la propiedad privada y la división de la sociedad en clases. 3. Cambios históricos sociales y cambios de moral. El aumento general de la productividad del trabajo, a consecuencia del desarrollo de la ganadería, la agricultura y los oficios manuales, así como la aparición de nuevas fuerzas de trabajo, al ser transformados los prisioneros de guerra en esclavos, se elevó la producción material hasta el punto de disponerse de una masa de productos sobrantes, es decir, de productos que podían guardarse, porque ya no se requerían para satisfacer necesidades inmediatas. Con ello se crearon las condiciones para que surgiera la desigualdad de bienes entre los jefes de familia que cultivaban las tierras comunales y cuyos frutos se repartían hasta entonces por igual, de acuerdo con las necesidades de cada familia.
Con la desigualdad de bienes se hizo posible la apropiación privada de los bienes o productos del trabajo de otros, así como los antagonismos entre pobres y ricos. Desde el punto de vista económico, se convirtió en una necesidad social el respeto a la vida de los prisioneros de guerra, los cuales se liberaban de ser exterminados convirtiéndose en esclavos. Con la descomposición del régimen comunal y el surgimiento de la propiedad privada, fue acentuándose la división entre hombres libres y esclavos. La propiedad, particularmente la de los propietarios de esclavos, liberaba de la necesidad de trabajar. El trabajo físico acabó por convertirse en una ocupación indigna de los hombres libres. Los esclavos vivían en condiciones espantosas, y sobre ellos recalca el trabajo físico, en particular el más duro. Su trabajo manual fue en Roma la base de la gran producción. La construcción de grandes obras y el desarrollo de la minería fue posible gracias al trabajo forzado de los esclavos. Solo en las minas de Cartagena, de la provincia romana de España, trabajaban 40.000. Los esclavos no eran personas sino cosas, y como tales sus dueños podían comprarlos, venderlos, jugárselos a las cartas o incluso matarlos. La división de la sociedad antigua en dos clases antagónicas fundamentales se tradujo asimismo en una división de la moral. Con la desaparición del régimen de la comunidad primitiva, desapareció la unidad de la moral. Esta dejó de ser un conjunto de normas aceptadas conscientemente por toda la sociedad. De hecho, existían dos morales, una dominante, la de los hombres libres, la única que se tenía por verdadera, y otra la de aquellos esclavos que, internamente, rechazaban los principios y normas morales vigentes, y consideraban válidos los suyos propios en la medida en que se elevaban a la conciencia de la libertad. La moral de los hombres libres no sólo era una moral efectiva, vivida, sino que tenía también su fundamento y justificación teóricas en las grandes doctrinas éticas de los filósofos de la antigüedad, especialmente en Sócrates, Platón y Aristóteles. La moral de los esclavos nunca pudo alcanzar un nivel teórico, aunque, como lo testimonian algunos autores antiguos, tuvo algunas excepciones conceptuales. Aristóteles consideraba que unos hombres eran libres y otros esclavos por naturaleza, y que esta distinción era justa y útil. De acuerdo con esta concepción, que respondía a las ideas dominantes de la época, los esclavos eran objetos de un trato despiadado, feroz, que ninguno de los grandes filósofos de aquel tiempo consideraba inmoral. Aplastados y embrutecidos como estaban, los esclavos no podían dejar de estar influidos por aquella moral servil que hacía que se vieran a sí mismos como cosas. Por tanto, no les era posible superar con su propio esfuerzo los límites de aquella moral dominante. Pero en plena esclavitud fueron cobrando una oscura conciencia de su libertad y llegaron a lanzarse, en algunos casos, a una lucha espontánea y desesperada contra sus opresores, de la que es un grandioso ejemplo la insurrección de Espartaco. Una lucha de ese género no habría sido posible sin el reconocimiento y despliegue de una serie de cualidades morales: espíritu de sacrificio, solidaridad, disciplina, lealtad a los jefes, etc. Pero en las condiciones espantosas en que vivían, era imposible que los esclavos pudieran forjar una moral propia como conjunto de principios y reglas de acción, y menos aún que salieran de su seno los teóricos que pudiesen fundamentarla y justificarla. Práctica y teóricamente, la moral que dominaba era la de los hombres libres. Los rasgos de esta moral, más estrechamente vinculados a su carácter de clase, se han extinguido con la desaparición de la sociedad esclavista, pero esto no significa que todos sus rasgos fueran perecederos. En algunos estados esclavistas, como el de Atenas, la moral dominante tiene aspectos muy fecundos, no sólo para su tiempo, sino para el desarrollo moral posterior. La moral ateniense se halla vinculada estrechamente a la política como intento de dirigir y organizar las relaciones entre los miembros de la comunidad sobre bases racionales.
De ahí la exaltación de las virtudes morales cívicas, fidelidad y amor a la patria, valor en la guerra, dedicación a los asuntos públicos por encima de los asuntos particulares, etcétera. Pero todo esto se refiere a los hombres libres, cuya libertad tenía por base la institución de la esclavitud, y a su vez la negación de que los esclavos pudieran llevar una vida político-moral. Pero, dentro de estos límites, surge una nueva y fecunda relación para la moral entre el individuo y la comunidad. Por un lado, se eleva la conciencia de los intereses de la colectividad, y por otro surge una conciencia reflexiva de la propia individualidad. El individuo se siente miembro de la comunidad, sin que por otro lado se vea, como en las sociedades primitivas, absorbido totalmente por ella. Esta comprensión de la existencia de un dominio propio, aunque inseparable de la comunidad, es de capital importancia desde el punto de vista moral, ya que conduce a la conciencia de la responsabilidad personal que forma parte de una verdadera conducta moral. Con el hundimiento del mundo antiguo que descansaba en la institución de la esclavitud, surge una nueva sociedad cuyos rasgos esenciales se perfilan ya en los siglos V y VI de nuestra era, y cuya existencia se prolongará durante unos 10 siglos. Se trata de la sociedad feudal, cuyo régimen económico-social se caracteriza por una división de dos clases sociales fundamentales, la de señores feudales y la de campesinos siervos. Los primeros poseían absolutamente la tierra y gozaban de una propiedad relativa sobre los siervos adscritos de por vida a ellas. Los siervos de la gleba eran vendidos y comprados con las tierras a las que pertenecían, y no podían abandonarlas. Estaban obligados a trabajar para su señor, y a cambio de ello podían disponer de una parte de los frutos de su trabajo. Aunque su situación seguía siendo muy dura en comparación con la de los esclavos, ya que eran objeto de toda clase de violencias y arbitrariedades, tenían derecho a la vida y formalmente se les reconocía que no eran cosas, sino seres humanos. Los hombres libres de las villas, esto es, artesanos, pequeños industriales y comerciantes, etc., se hallaban sujetos a la autoridad del señor feudal, y estaban obligados a ofrecerle ciertas prestaciones a cambio de su protección. Pero a su vez cada señor feudal se hallaba en una relación de dependencia o vasallaje, no forzosa sino voluntaria, respecto de otro señor feudal más poderoso al que debía ser leal a cambio de su protección militar, constituyéndose así un sistema de dependencias o vasallajes en forma de una pirámide cuyo vértice era el señor más poderoso, el rey o emperador. En este sistema jerárquico se insertaba también la Iglesia, ya que también disponía de sus propios feudos o tierras. La Iglesia era el instrumento del Señor Supremo o Dios, al que todos los señores de la tierra debían vasallaje, y ejercía por ello un poder espiritual indiscutido en toda la vida cultural. Pero al mismo tiempo su poder se extendía a los asuntos temporales, dando lugar a constantes conflictos con reyes y emperadores que se trataba de dirimir conforme a la doctrina de las dos espadas. La moral de la sociedad medieval respondía a sus características económicas, sociales y espirituales. De acuerdo con el papel preeminente de la Iglesia en la vida espiritual de la sociedad, la moral estaba impregnada de un contenido religioso, y puesto que el poder espiritual eclesiástico era aceptado por todos los miembros de la comunidad, señores feudales, artesanos y siervos de la gleba, dicho contenido aseguraba cierta unidad moral de la sociedad. Pero al mismo tiempo y de acuerdo con las rígidas divisiones sociales en estamentos y corporaciones, se daba una estratificación moral, o sea, una pluralidad de códigos morales. Así había un código de los nobles o caballeros con su moral caballeresca y aristocrática, códigos de las órdenes religiosas con su moral monástica, códigos de los gremios, códigos universitarios, etc. Sólo los siervos carecían de una formulación codificada de sus principios y reglas.
Pero de todos esos códigos hay que destacar el que correspondía al de la clase social dominante, el de la aristocracia feudal. La moral caballeresca y aristocrática se distinguía, como la de los hombres libres de la antigüedad, por su desprecio por el trabajo físico y su exaltación del ocio y la guerra. Un verdadero noble debía ejercitarse en las virtudes caballerescas, como montar a caballo, nadar, disparar la flecha, esgrimir, jugar al ajedrez y componer versos a la bella dama. El culto al honor y el ejercicio de las altas virtudes tenía como contrapartida las prácticas más despreciables, como el valor de la guerra se acompañaba de crueles hazañas. La lealtad al Señor era oscurecida con frecuencia por la hipocresía, cuando no por la traición o la felonía. El amor a la bella dama o dama del corazón se jugaba con el derecho de pernada, o con el derecho a impedir la boda de una sierva, o incluso a forzarla. La moral caballeresca partía de la premisa de que el noble, por el hecho de serlo, no por su sangre, tenía ya una serie de cualidades morales que lo distinguían de los plebeyos y siervos.